Dios quiere que seamos felices aquí en la tierra y que seamos felices más plenamente en el cielo. La verdadera felicidad, la felicidad ilimitada, está con Él en el cielo. Y por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros es recorrer este camino que nos lleva a la puerta de entrada hacia esa felicidad eterna. Como Dios es el constructor de ese camino, Él sabe exactamente cómo guiarnos para llegar a Él. Por lo tanto, por eso que nos pide que seamos obedientes, porque nos dice cómo debemos recorrer ese camino, cómo debemos ser para llegar y abrir la puerta del cielo y así ser felices. Para cumplir con Dios y obedecerle, vamos a considerar 3 fuentes. La primera es la ley natural, la segunda son los mandamientos y la tercera es el propio Jesús. Recuerden ustedes que es el propio Dios quien inscribió en nuestro corazón la capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y agregó además una voz interior que me dice qué hacer y qué no hacer en un momento determinado. Esta voz es la conciencia y esta capacidad es la ley natural. Pero como la naturaleza humana es frágil, de todas maneras hay veces o hay situaciones en las cuales no es tan fácil distinguir el bien del mal. Y es por eso que Dios además nos ayuda con los mandamientos que le entregó a Moisés. Estos mandamientos, esta ley de Dios, nos ayudan a perseverar en el bien. Pero para los cristianos, la fuente más importante de obediencia a Dios es el propio Jesús, quien a través de sus ejemplos, en primer lugar, luego de sus enseñanzas, también a través de la interpretación correcta de la ley y a través de la fundación de la Iglesia, nos dejó una guía completa para llegar al cielo. Todos los cristianos deberíamos intentar seguir los ejemplos que nos muestra Jesús en los Evangelios. Nació en Belén, en un lugar pobre, de manera humilde. Él vestía humildemente, no tenía propiedades, no tenía cosas, porque él entendía perfectamente que estas cosas humanas son las que vamos a dejar aquí, no nos sirven para llegar al cielo. Así que Jesús, con su ejemplo, en su propio nacimiento, ya nos dice muchas cosas de cómo ser felices. Lo mismo pasa a veces cuando Jesús se preocupaba de las demás personas, multiplicó los panes y unos peces pocos para darle de alimento a miles que le seguían y que no querían irse porque se sentían tan acompañados con Jesús, pero tenían hambre. Perdonó a la mujer adúltera. Fíjese usted que los judíos querían apedrear a esta pobre mujer, querían matarla, y Jesús, ¿no es cierto?, la salva de una manera extraordinaria. Les pregunta a ellos, dice: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Nadie pudo lanzarla, nadie está libre de pecado. Pero Jesús no solamente fue ejemplo, también predicó, fue un gran profesor. Nos enseñó a través de las parábolas cómo es el reino de los cielos y cómo tenemos que llegar a él. Nos enseñó a orar, en muchas ocasiones nos pidió que rezáramos directamente a Dios. Nos enseñó la oración de todas las oraciones, el Padre Nuestro. Y además de eso, nos dejó algo invaluable. En el Sermón de la Montaña, Jesús nos enseñó cómo ser felices. A esto le llamamos las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son una especie de síntesis de cómo nosotros, cuál es la actitud del espíritu nuestro para lograr esa felicidad que tanto anhelamos. Por eso que ustedes la han puesto en su cuaderno y ya las vamos en algunas clases que vienen, las vamos a analizar una por una porque son muy importantes que se las sepan, porque así tenemos que ser. Así el propio Jesús nos pidió que siguiéramos estas indicaciones. Los judíos en la época de Jesús tenían cientos de reglas. Ellos pensaban que si seguían esas normas estarían cumpliendo con Dios. Jesús viene a hacer algo un poquitito revolucionario, porque viene a reinterpretar esas reglas, a decirle que el camino hacia la felicidad
no es exactamente el cumplimiento de una norma o de una regla, es decir, no es cumplir pero mentir, sino que es cumplir por amor a Dios. Y eso es lo que pasaba con los fariseos y con los saduceos, que muchas veces predicaban y no practicaban. Un día, para poner a prueba a Jesús, le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Era una pregunta capciosa, quería que él se cayera, que él dijera este u otro, que este es más importante. Y entonces Jesús responde de manera magistral. Este es el mejor ejemplo de la reinterpretación de la ley. Formula dos principios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Primer mandamiento. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tomó toda la ley, los 10 mandamientos y los cientos de reglas y los transformó simplemente en 2. Cumplamos estos 2 mandamientos y vamos a ser felices. Así de sencillo. Si amamos a Dios en primer lugar por sobre todas las cosas y amamos a las demás personas, llegaremos al cielo. Nuestro Señor no nos dejó solos ni dispersos en este mundo. Para ello fundó la Iglesia. Le encargó a Pedro y a los apóstoles que iniciaran la construcción, el desarrollo y el crecimiento de la Iglesia. La Iglesia no fue fundada por los hombres, la Iglesia fue fundada por el propio Dios. Por lo tanto, la Iglesia, nuestra Iglesia, la Iglesia católica, la verdadera, es fuente de obediencia a Dios. Su magisterio, sus enseñanzas, los documentos, las interpretaciones que la Iglesia nos da, nos sirven también como guía para encontrar el camino a la vida eterna. Bien, alumnos, esa ha sido la clase número 7. Recuerden ir estudiando estos contenidos y que sea de buen provecho para ustedes. Nos vemos.